y firme de su proyecto, generaba un compromiso con la sociedad. Era honesto con el pueblo de México. Bueno, vamos con la primera, que era empático y luchaba por las causas ajenas. Colosio era conocido por su capacidad para ponerse en el lugar de los demás y entender sus perspectivas y necesidades. ¿Qué quiere decir esto? Como ya lo mencioné, él tenía ese valor que era empático, luchaba por los demás, se ponía en el lugar del otro y así él los podía entender y luchar en su causa. Cultivó la oratoria y era un arma infalible. Un político mexicano tenía habilidades excepcionales de oratoria, como ya lo mencioné, por eso pudo conectarse con su audiencia, perdón, y una manera personal y emotiva. Al momento que la oratoria es un arma de doble filos, pero él lo usaba para un bien, para no un bien propio, un bien para el pueblo. Y pues sí, también vamos a agregar, ¿no? Un bien propio. Era su arma infalible, la oratoria, él era un erudito. Y al momento del que él se sentaba o se ponía en el podio y empezaba a mencionar todas las situaciones o bien lo que él les quería expresar al pueblo, era muy emotivo, llegando a conquistarlos por el oído. Mantenía una idea clara y firme de su proyecto. Luis Donaldo Colosio era conocido por tener una visión clara y ambiciosa para México. Él soñaba hacer del país un lugar en el que imperara la justicia, la igualdad y la prosperidad. Él quería buenas cosas para México. Él tiene una idea firme, clara, y así como se ganaba la gente, tanto por su oratoria, por su mentalidad firme y por tener esos valores muy bien inculcados. Es por eso que él se empezó a ganar a la gente. Generaba un compromiso con la sociedad. Colosio se ocupaba profundamente por los problemas que enfrentaba México, tanto en el aspecto social como en el económico. Trabajaba incansablemente para abordar la pobreza, la desigualdad y la corrupción. ¿Qué quiero decir con esto? Él generaba un compromiso en la sociedad. ¿De qué forma? Al momento que él hacía su oratoria, al momento que él hablaba con el pueblo de México, él se genera un compromiso, él genera el compromiso de decir, si voy a combatir la pobreza por los jóvenes, porque el futuro de México son los jóvenes, él se estaba comprometiendo con la sociedad, con estas grandes propuestas que él tenía y muy buenas para la sociedad. La última era honesto con el pueblo de México. Luis Donaldo Colosio fue conocido por un político honesto y comprometido con el valor de la transparencia, misma que mencionó en su último discurso donde falleció o donde lo mataron. Fue que Luis Donaldo Colosio fue honesto con el pueblo de México siempre, ya que él al momento de ingresar al PRI, él no empezó como presidente. Él anteriormente estuvo en otros puestos en el que podía ver toda la situación que tenía el PRI y él quería cambiar eso. Y pues no le gustó a los demás y pues ya sabemos qué fue la situación. Unas características principales que Luis Donaldo Colosio se le podía decir, ¿sabes qué? Luis Donaldo Colosio se determina por esto, son las siguientes. Él era honesto, era buen líder, era un excelente obrador, era analítico, excelente político, era un erudito, como ya lo mencioné, era honesto, resolvía problemas, motivaba para inspirar y era responsable. Esas son las características que a él le indicaban que era un buen líder. ¿Y a quién lideraba? Su ascenso fue rápido, ya que siempre buscaba un bien común para el pueblo de México. Él se dio a reconocer por su honestidad al ponerse en lugar de los demás, como ya lo mencioné anteriormente, con mejores oportunidades y llevar a México por buenos pasos. Él se fue ganando a al pueblo de México. Él lideraba al Partido Revolucionario Institucional, mejor conocido como el PRI, que hasta el momento sigue vigente, y a su séquito de quienes seguían el PRI. Estos eran los que él lideraba, nuestro poderosísimo Colosio. Por el momento es parte de lo que yo les voy a mencionar. Ya mi compañero Omar va a seguir con lo demás, así que espero y escuchen. Muchísimas gracias. Soy Javier Pérez. Estos son algunos acontecimientos importantes que se le atribuyen a Luis Donaldo Colosio.
Colosio fue el primer candidato presidencial en acercarse más como al pueblo, a la gente. No fue como esa figura de autoridad de que no, con el pueblo pues no se acercaba o simplemente no estaba con ellos, como que no tenía como esa empatía con ellos. Fue el primero en acercarse más al pueblo y decidir como sus propuestas y estar ahí como organizando algunos pues movimientos y así, ¿no? Uno de los discursos más fuertes o más influyentes fue El México que queremos. Fue el discurso político más importante en la historia de México. Antes de entrar a la política, Colosio estudió economía en la UNAM y obtuvo una maestría en economía urbana en la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos. Incluso el 6 de marzo de 1994, Luis Donaldo Colosio, candidato a la presidencia del PRI, pronunció un discurso que se ha vuelto histórico a lo largo de los años, donde planteaba o veía cómo él quería el país de México, como diciendo su discurso tal cual y diciendo qué es lo que quería para México. En la parte de la descripción hay como un link para poder ver el discurso. Mi nombre es Amy García Sánchez. Entre el equipo elegimos a líder irracional a Gengis Khan. Expondremos el tipo de autoridad, características, a quienes y cómo lideraba, acontecimientos importantes que se le atribuyen y evidencias pruebas. Tipo de autoridad irracional. Las razones por las cuales se le conoce como líder irracional son uso de violencia para alcanzar sus objetivos, se imponía y no se ganaba su autoridad, era muy vengativo hacia sus enemigos, sembraba el terror como muestra de poder, imponía todas sus creencias y su felicidad era ver muertos a sus enemigos. Las características que se le atribuye a Gengis Khan fue vengativo, violento, estratega, religioso, traicionero, selectivo con su ejército e inteligente. Él en realidad quería ser el mejor líder. No le importaban las opiniones de los demás. Él quería ganarse el poder, cueste como cueste, sembrando el miedo a todos y él verse como el mejor. ¿A quiénes y cómo es que lideraba? Se dice que a principios del siglo XIII los ejércitos mongoles liderados por Gengis Khan protagonizaron una de las expansiones militares más importantes de la historia. El Gran Khan fue conocido por su visión estratégica, habilidades militares y su capacidad para unir a un vasto número de tribus bajo su liderazgo. Estos son algunos acontecimientos importantes que se le atribuyen. A través de una combinación de tácticas militares innovadoras y una disciplina férrea y una organización eficiente, logró conquistar un vasto territorio que se extendía desde China hasta Europa Oriental. También implementó una serie de reformas políticas y administrativas en su imperio. Estableció un sistema de leyes conocido como el Gran Yasa, el cual buscaba promover la justicia y la igualdad dentro de su imperio. El poderoso ejército del Gran Khan fue considerado un maestro, como un arte de intimidar a las personas. Gengis Khan logró unificar a todas las tribus nómadas bajo su poder. Lo hizo para someter a otros clanes rivales debido a la fuerza de su ejército, a la crueldad con que actuaba ante quienes no se le sometían y a su capacidad de liderazgo. Luego emprendió la tarea de hacer de los mongoles un pueblo poderoso y moderno. Actualmente, el líder mongol es considerado por algunos un salvaje, por otros un héroe o incluso un semidios, pero para musulmanes, rusos y europeos se tratan solamente de un asesino de masas, ya que en el año 1221 se le atribuyeron a su ejército 1.748.000 muertes,
Cada soldado tenía que degollar a 50 personas y como prueba debía cortar una oreja de la víctima, colocarla en un saco y llevarla para que un oficial lo comprobara. El número estimado total de personas que los mongoles mataron con Gengis Khan al mando se calcula que fue de 40 millones de personas. Hay una frase que la historia reserva, que se le atribuye y parece definirlo bastante bien. Se dice: la mayor felicidad en la vida humana es vencer a los enemigos y perseguirlos, cabalgar sus caballos y quitarles todo lo que poseen, hacer que vean, bañados en lágrimas, los rostros de los seres que les fueron queridos y estrechar en los brazos a sus mujeres e hijas. Explicando la frase en el que se define es: la mayor felicidad en la vida humana es vencer a los enemigos y perseguirlos. Esto se refiere a que Gengis, él siempre quería ver muertos a sus enemigos, ya que fuera por lo que sea que se volvieran sus enemigos, él no permitía la traición. Él lo era, pero no permitía que lo fueran con él. Cabalgar sus caballos y quitarle todo lo que poseen. Esto se refiere a lo mismo de la venganza, es quitarle todo lo que ellos tienen a costa de todo. Hacer que vean, bañados en lágrimas, los rostros de los seres que les fueron queridos y estrechar en los brazos a sus mujeres e hijas. Si se fijan, aquí también puede que esté hablando de su venganza. Para él, la mejor venganza era que ellos sufrieran viendo cómo asesinaban a los seres queridos que él tenía, refiriéndose al enemigo. Estrechar en los brazos a sus mujeres e hijas. Aquí podría tratarse de... Se sabe que se puede interpretar como abuso sexual hacia su hija y mujer. Se puede interpretar como abuso sexual a su mujer e hija. Todo con tal de que el enemigo sufriera. Es todo por mi parte. Muchas gracias.